señor expresidente de los colombianos y quien tuvo el honor de tener como vicepresidente a Germán Vargas Lleras. Gracias por atendernos, don Juan Manuel Santos. Bienvenido a Caracol. Gracias, Julio, y muy complacido de estar con ustedes y muy triste por la ocasión. Efectivamente, y nos asaltan muchas preguntas. Usted que construyó con él parte de una ejecutoria en infraestructura que no se había visto en el país, y esa tenacidad de Germán para seguirle la pista a toda la cosa pública, sobre todo en materia de infraestructura. ¿Por qué razón, señor expresidente, un hombre con toda Colombia en su cabeza, con todo ese conocimiento, concejal, senador, presidente del Congreso, ministro de Justicia, ministro del Interior, ministro de Vivienda, vicepresidente, con toda la influencia que tenía en la cartera de infraestructura durante su gobierno, con esas ejecutorias, ¿qué pasaba con Germán para que no le funcionara una candidatura presidencial, señor expresidente? Julio, lo primero que quisiera decir es que la familia de Germán Vargas, su hija, sus hermanos, toda su familia, les mando un saludo muy especial. Los estamos acompañando de espíritu y corazón. Yo me encuentro en el África, en Kenia, y por eso pues no estoy presente en su entierro. Respecto de su pregunta concreta, pues Germán tenía todas las cualidades para ser presidente, usted las mencionó, experiencia política, experiencia en el Parlamento, experiencia en el Ejecutivo, había demostrado ser muy eficaz, porque los resultados ahí lo muestran, pero la política pues es impredecible, muchas veces la opinión pública favorece a unos, no favorece a otros y por circunstancias de la vida no llegó, ha debido llegar porque realmente sí tenía todas las cualidades para ser presidente. Señor expresidente, por supuesto, como su vicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo un papel protagónico, tal vez uno que no había tenido ningún antecesor en su cargo. Y justamente quiero que nos cuente sobre cómo se dio esa definición de las tareas que él lideró durante su segundo mandato, el tema de infraestructura que fue muy relevante, con cifras importantes en materia de vivienda, de entrega de obras públicas. Y eso pues habla también del interés que él tenía de trabajar y de no ser tal vez una figura secundaria que está siempre tras bambalinas y que uno a veces ni siquiera sabe exactamente qué es lo que hace dentro del gobierno como lo es un vicepresidente. Pues mire, Germán llegó al gobierno después de la elección del 2010. En ese momento yo decidí seguir el ejemplo del presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos cuando invitó a sus rivales, que han sido sus rivales en la elección, a ser parte del gobierno porque él necesitaba mayorías en el Congreso para abolir la esclavitud y para ganar la guerra civil. Y yo hice exactamente lo mismo. Yo invité a mis rivales en la campaña. Uno de ellos era Germán Vargas. Le dije, como le dije a Rafael Pardo, como le dije a Juan Camilo Restrepo, mire, hay aspectos de su programa de gobierno que usted defendió durante la campaña que me interesa incorporar a nuestro programa de gobierno. ¿Por qué no viene y hace parte del gabinete y trabajamos juntos con la suficiente gobernabilidad para lograr resultados? Germán aceptó, yo tenía con él muy buena relación porque a pesar de haber sido rival, siempre fue implacable, pero muy justo. Y la amistad nunca se rompió. Y desde que entró al gobierno, demostró que era una persona que producía resultados. Él fue primero ministro del Interior, ahí promovió muchas de las reformas que logramos en el Congreso. Vi su capacidad de ejecución, sobre todo en los programas de vivienda, y por eso cuando fui reelecto en la campaña le ofrecí que fuera vicepresidente y que se encargara de uno de los programas
más ambiciosos que teníamos, que era hacer esa gran revolución de la infraestructura. Él se entusiasmó mucho, dijo que él se encargaría de ese programa con muchísimo gusto y cumplió una labor extraordinaria porque la, la ejecución de todo lo que se hizo en materia de infraestructura lo dice permanentemente la Cámara de Infraestructura, eso nunca se había visto en Colombia y lo hizo además con total transparencia. Yo quiero resaltar ese aspecto de Germán Vargas, su fobia contra la corrupción. Él estableció unos mecanismos de licitaciones y de los contratos totalmente transparentes. Todos los que participaban en esas licitaciones resaltaban la transparencia con las cuales se adjudicaban esas licitaciones y por eso, después de hacer la inversión más grande que ha hecho el país en su historia, no hubo un solo cuestionamiento, no hubo una sola demanda. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, Odebrecht participó en 150 licitaciones y no se ganó sino una de una carretera en Boyacá. Odebrecht quiso hacer todo tipo de reclamaciones por contratos que había firmado con gobiernos anteriores, no se aceptó ninguna de esas revisiones. Por eso él se burlaba mucho cuando acusaban al gobierno de haber estado confabulado con Odebrecht, cuando a Odebrecht le fue muy, muy mal con nuestro gobierno. Pero quería resaltar la capacidad de ejecución con transparencia que Germán siempre le puso a su trabajo. Expresidente, una de las cosas que a mí me daba la impresión de que no es que los separara, pero con las cuales el doctor Vargas Lleras tenía una cierta distancia crítica, a pesar de hacer parte fundamental de su gobierno en dos ministerios y en la vicepresidencia, era con el acuerdo de paz que usted logró y su gobierno logró con las FARC. ¿Eso es justo decirlo? ¿Era un escéptico y un crítico de la forma como se adelantaban los diálogos o no? No, él siempre apoyó el acuerdo de paz al puro final. Tuvo unos cuestionamientos en la ley de implementación de los acuerdos, inclusive discutimos eso, pero él ya se había retirado del gobierno para ser candidato a la presidencia. Luego de que perdió esa elección, nosotros mantuvimos una muy estrecha amistad y él mismo reconocía que tal vez políticamente se había equivocado porque se había alejado un poco del apoyo al acuerdo de paz. Pero durante el proceso él fue siempre muy leal, fue muy solidario. Y Germán tenía un temperamento muy fuerte, pero era una persona supremamente pragmática y era, como digo, muy leal. O sea, él nunca salió ante el proceso a criticar el proceso, estuvo de acuerdo con el proceso, porque además yo recuerdo que él decía que era muy ingeniosa la fórmula que pusimos en marcha de nada está acordado hasta que todo está acordado y no dejar que la guerrilla aprovechara un cese al fuego para que repitiera lo que ha repetido en ocasiones anteriores de ganar poder militar y poder político durante el cese al fuego. Entonces, recuerdo que él exaltaba mucho esa parte. De manera que la respuesta es no. Al final sí hubo algunas diferencias, pero fueron diferencias totalmente normales, como las que tuvo, por ejemplo, con Mauricio Cárdenas cuando era ministro de Hacienda y él era encargado de la ejecución del programa de infraestructura. Pues peleaban porque los ministros encargados del gasto público, en este caso la infraestructura o la vivienda, pues siempre reclamaban más plata. El ministro de Hacienda, parte de su labor es decir, mire, se acabó la plata. Entonces habían diferencias ahí que a los presidentes nos toca dirimir, pero siempre se hizo con mucho respeto,
con muy buenos argumentos. A veces ganaba la pelea Cárdenas, a veces ganaba la pelea Germán Vargas, pero eso es parte fundamental de cualquier gobierno, de manera que ahí lo único que tengo es una impresión muy positiva de la forma como Germán Vargas siempre adelantaba su labor. Expresidente, sé que está en una cumbre usted internacional de altísimo nivel con todos los líderes de África e inclusive con el presidente Macron, pero debo preguntarle por algo que acaba de dejar al aire Clemencia, su hija, y pues es una pregunta que a usted le va a sonar muy política porque así lo manifestó su hija. Nos contó que Germán Vargas lo único que no quería es que Iván Cepeda fuera presidente de Colombia. ¿Usted coincide con él? No discutimos eso y usted está alejado de la política electoral, pero me imagino, conociendo a Germán Vargas, que él no hubiese apoyado a Iván Cepeda. Es Juan Manuel Santos en directo desde África, a propósito de la muerte de Germán Vargas Lleras. Expresidente, feliz estadía en África y volveremos a hablar. Muy bien, muchas gracias.